muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido nuevamente a este programa, un programa de crónica digital que tiene que ver con la semana política. Y como siempre, nuestro invitado y parte de nuestra casa, nuestro querido Juan Andrés Lagos. Muy buenos días, Juan Andrés. Hola Iván, buenos días. Buenos días Omar también, que está por ahí. A ti también, pues, más, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Iván. Buenos días, Juan Andrés. Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos. Así es, pues, queridos amigos y amigas, estamos iniciando este programa de conversación y también anunciándoles que ya tenemos nuestro espacio en Spotify, en lo que es podcast. Ya tenemos 4 programas y esperamos tenerlo constantemente y ustedes podrán escuchar y descargar nuestro podcast en Spotify. Así que iniciando esta conversación con este rico y delicioso café, más aún con estos fríos que están recorriendo el país, pero pareciera que hacer político, Juan Andrés, no está tan frío, pues está bien calientito. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días en la semana política? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Mira, yo creo, Iván, que lo conversábamos creo el otro día, pero me parece súper importante tenerlo muy presente porque creo que es una tendencia que va en curso y que se incrementa y es que en Chile se va ido instalando producto de un hecho que es totalmente real. La situación social sanitaria que deriva en altos índices de desempleo, se acaba de conocer uno anteayer, la proyección es muy terrible, se está hablando de una proyección realista por sobre el 20% de desocupación, pero por otro lado, con un gobierno y un sector empresarial, bancario, el duro de la economía, el que controla más del 80% de la economía real de Chile, que está empezando a empujar el carro de la precarización, es decir, que se salga de esta situación con mucho más precarización de la que había ya, y en Chile todos sabemos lo que significa eso, desde el punto de vista de, entre comillas, se habla eufemísticamente de flexibilizar, pero en realidad es una precarización terrible que deriva en situaciones muy, muy malas para las familias y para el mundo del trabajo. En tercer lugar, yo creo que hay un tema que es bien importante. La CEPAL y la FAO advirtieron al gobierno chileno de que en el país, si no se adoptan medidas de fortalecimiento desde el Estado, desde la economía, el nivel de hambruna puede afectar a más de 1 millón de personas en los próximos meses. Y esto es un tema que yo creo que también es muy sensible dado la situación que vivimos. Y yo agregaría a este punto, en cuanto a situación social, lo que se ha venido advirtiendo respecto de la crisis de las pymes, de los emprendedoras, las emprendedores, en fin, emprendedoras y emprendedores, pequeña, mediana empresa, y ni siquiera tan mediana ni pequeña empresa, que han entrado en un carril muy crítico porque al final los antecedentes que hay es que menos del 10%, bastante menos del 10%, de más del millón de pequeña y mediana empresas que existe en Chile, ha accedido a los FOGAPE, y por otro lado hay un intento de una presión muy fuerte de bancarizar a la pequeña y mediana empresa sobre la base de inducir, porque eso es, a la quiebra. Y creo que esto también rebota en una situación social que, si lo mira uno en un diagnóstico más general, apunta en una dirección muy fuerte de indignación social creciente, me atrevería a decir yo con mucha convicción, de legítima indignación social muy creciente. Al paralelo de eso, y con esto termino, se ratifica que el Partido del Orden, el establishment, la oligarquía, donde también está el gobierno, pero también está la derecha y otros sectores, se prepara y va tratando de buscar una salida a esta situación, y quien dibujó muy bien a comienzo de semana esta salida fue el expresidente Lago Escobar, el cual le lanzó bastantes flores al actual ministro de Hacienda, al actual presidente. Yo diría que en el fondo lo que puso en el centro Lago Escobar fue esta idea de que el pacto social requiere de un acuerdo en las alturas, como lo que él hizo cuando fue gobernante, como lo que hizo en muchas ocasiones la propia Concertación. Estos dos mundos chocan brutalmente en Chile y vamos a ver qué va ocurriendo en los próximos días. A propósito de algo, 2 y 3 de julio, ustedes fueron igual que yo protagonistas de esa épica popular chilena, que también fue terrible, porque ahí fue donde se produce
cuando queman a los dos jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Pero ahí se produce una explosión popular, multiforme, multitudinaria en Chile, que fue una de las cosas que yo diría alteró el rumbo de perpetuación de la dictadura. Por otro lado, puso en evidencia que había sectores que estaban más proclives a ponerse de acuerdo con esa dictadura para buscar una salida pactada en Chile, y el pueblo que demostró su fortaleza en todos los planos, como yo diría la está mostrando también a partir de octubre a hoy, de tal manera que para mi gusto ahí está la contradicción vital que vive Chile en estos momentos. Estamos conversando con Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y también con el subdirector de Crónica Digital, Omar Cid. Este análisis que entrega Omar, Juan Andrés, tiene al parecer bastante asidero. ¿Qué es lo que podrías tú entregar una opinión con respecto al tema de las pymes que está pasando hoy día en la educación? Tú tienes algo de información al parecer, ¿no? Mira, desde ese punto de vista, lo dije, me parece que en algún otro programa, hay una serie de conversaciones que se han ido sosteniendo algunos sectores con el Ministerio de Educación, porque hay mucha preocupación dentro de ese mundo, estamos hablando del mundo de los colegios privados, especialmente porque, porque esta crisis que también ha afectado especialmente también a la clase media, ha tocado, ¿no es cierto?, las fuentes, las bases de la supervivencia de estos colegios, que en definitiva es la gente que paga, la que paga mes a mes, ¿no es cierto?, por la educación de sus hijos. Y desde ese punto de vista, hoy día hay colegios que ya están definiendo, ¿no es cierto?, de aquí a final de año el cierre. Hay otros que están apelando, ¿no es cierto?, a la posibilidad de obtener recursos, ya sea por el FOGAPE. Hay otros que están pensando en restringir diversas áreas. Hay una situación de crisis de inquietud, sin considerar, ¿no es cierto?, todos los aspectos desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de la misma educación remota, que eso ya es una discusión de más largo alcance. Pero en lo inmediato, el tema económico y el tema, ¿no es cierto?, de esta crisis está golpeando en diversos sectores y hay mucha preocupación, y por el lado del Ministerio de Educación tampoco se ve tanta claridad frente a ese escenario. Pero a mí me parece también que hay otro elemento que también está circulando en la semana, que es este concepto de la leve mejoría y el cuestionamiento al concepto de la leve mejoría, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta mirada y con esta discusión que está establada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, por algunos actores sociales que cuestionan, ¿no es cierto?, este concepto elaborado desde el gobierno, elaborado, ¿no es cierto?, desde la oficialidad. Y que yo creo que, si bien es una discusión, ¿no es cierto?, que está encerrada en ciertos espacios, porque la gente que está en su casa, la gente que no puede salir, la gente que tiene que ir a comprar una vez en la semana, la gente, ¿no es cierto?, que está con familiares enfermos, lo viven y lo perciben desde otra manera, porque eso también hay que mirarlo, la gente que está, ¿no es cierto?, que vive a partir de las ollas comunes, a partir de la solidaridad de otros hoy día, porque no puede sostenerse por sí mismo. Entonces, están esas contradicciones. Y creo que en eso también Juan Andrés toca un punto también que es muy sensible y que tiene que ver con esta rememoranza, con este concepto de la memoria histórica, que es el 2 y 3 de julio de 1986. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reivindicación y con la mirada, ¿no es cierto?, de una forma de enfrentar la situación política, que era también en las calles, que era con organización social, que era con rebeldía, y que era, por cierto, también con un sueño, con una perspectiva, ¿no es cierto?, de salida distinta, que de una u otra manera, ¿no es cierto?, se frustró o tuvo un cauce que no era el que un sector de la sociedad esperaba. Se llegó, ¿no es cierto?, a un tipo de acuerdo distinto que significó la postdictadura y todo lo que nosotros tenemos hoy. Hasta Bueno, ahí. estamos conversando, estimados amigos, con Omar Cid y con Juan Andrés Lagos, y justamente en ese contexto, Juan Andrés, hay un elemento no menor. La CONUPIA, que es la Confederación de Pequeños y Medianos
empresarios del país, a través de su presidente Roberto Rojas, el fin de semana hablaba de cerca de 200.000 empresas que ya estarían quebradas. ¿Ah? Y justamente a lo que tú apuntabas, y una cantidad importante que ya no podrían seguir funcionando en los próximos meses. Además de que datos que entregaba hoy día la que no tiene mucho prestigio, CADEM, que hablaba de que Piñera tiene un 40% de respaldo de ciudadanos, pero más de un 70 y tantos por ciento dice que después de esto viene todo el mundo piensa que el estallido social 2.0 viene con mucha fuerza. Esa situación acompañada a este estado como hablaba Omar Cid, de la leve mejoría. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que a la CADEM, que tiene desde el punto de vista de las proyecciones, de lo que es propiamente una encuesta, con cierto rigor, tiene un desprestigio creciente y muy alto. Incluso ellos han tenido que en algunos momentos hasta pedir disculpas públicas por los errores que han cometido. CADEM no es creíble, CADEM además es financiada por el propio gobierno, por la derecha. Entonces, a mí me parece que lo lamentable de eso, Iván, yo lo he dicho otras veces, es que CADEM sigue siendo tomada como un punto de referencia por muchos medios hegemones, por la televisión, para crear un cierto sentimiento de opinión pública. Yo más le creo a Pulso, que es una encuesta que salió también este comienzo de semana, en donde le dan 12% a Piñera de adhesión. Yo creo que eso es bastante más real. Las encuestas siempre hacen cruces. Es muy probable que CADEM maneje el cruce entre los adherentes al pacto social, que son las fuerzas políticas y económicas de este gobierno, más el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD. Yo más bien le creo a ese enjundio que hace CADEM para tratar de llegar al punto que llega. El problema es que ese enjundio obvia algo que es súper básico en cualquier encuesta, y es que tú, cuando haces mediciones de esa naturaleza, lo que tienes que hacer es abrir el universo de consulta al mundo de la subjetividad individual. Y entonces ahí te salen otros fenómenos, que es lo que hace Pulso y hacen otras encuestas más sistemáticamente serias, más estadísticamente más fuertes. Pulso hace esa proporcionalidad y llega al punto que yo creo que es más real. Ahora, eso cómo se va a definir políticamente es otra cosa distinta. Pero mira, respecto del tema de la pequeña y mediana empresa, yo creo que aquí estamos llegando en Chile a un punto de quiebre absoluto. Yo creo que aquí se trabajó mucho con el espejismo de que esta economía neoliberal, que además está en un proceso de agotamiento que no es de ahora, viene de años ya, era capaz de generar una lógica económico-financiera para que hubiera un espacio en Chile de mediana empresa, pequeña empresa, emprendedores, en fin, sobre la base de un paraguas bancario. Ese para mí es el tema esencial y de fondo. Aquí se sacó de un paraguaso la experiencia histórica que Chile tuvo respecto de pequeña y mediana empresa, cooperativas, asentamientos, que se transformaron en un momento determinado en un área de la economía nacional. Y por tanto, como área de la economía nacional, jugaban un papel en la inversión, en el crecimiento, en el empleo, y eran tratadas más o menos así por el Estado, y de alguna manera la hiperconcentración todavía no existía como llegó a existir después del golpe de Estado. Esto es lo que está haciendo crisis en este momento. O sea, cuando yo hablo de que los bancos lo que están buscando y induciendo la quiebra, es porque ellos están primero buscando la forma que todo este mundo vuelva a desaparecer, se muera, se vuelvan a reconstituir los que puedan tener acceso al crédito bancarizado y los demás, chao, se acabó. Esto ocurrió 2 veces en la década del 80, cuando bajo la dictadura de Pinochet, en 2 intentos sucesivos, lo que se hizo económicamente fue, para sostener los clanes y su estabilidad en el tiempo, generar la lógica de estrangulamiento que se produjo para la pequeña y mediana empresa. En ese tiempo, claro, uno habla porque se transformó en un drama social, el 35% de desocupación. Yo refuto lo que dice Lago Escobar, que hoy día la crisis es una crisis de producción. Es mentira. Chile no tiene un sistema productivo tan estable y sólido como tienen otros países. Lo que él está diciendo en el fondo
es que hoy día tenemos que defender a la gran banca. Y la defensa de la gran banca en esta lógica es pasar por arriba y poner la pata encima a por lo menos, yo creo que para mí el ponderado que tengo con algunos estudios que se han hecho y con los cuales comparto, es mucho más de lo que dice el líder de la CONAPYME. Es mucho más. Es decir, llega más o menos al 65% de la pequeña y mediana empresa realmente existente. Eso es lo que va a pasar si no hay un cambio. Ahora, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? Sí. El cambio, Ahí sí. ¿cuál tendría que ser? Porque en definitiva estamos trabajando en función a realidades. Son más de empresas que van a quebrar, que van a cesar en sus funciones. Sí. Además, hay una gran cantidad de trabajadores que están en sus casas y que están recibiendo el apoyo de las empresas, es decir, el apoyo de la AFC, sacando su dinero de sus propios ahorros previsionales, y que a volver a trabajar, muchos de ellos no van a volver a sus trabajos, porque objetivamente el empresario va a trabajar para poder volver a reactivar su actividad económica, va a partir con lo justo y lo necesario. Y en ese contexto, ¿cuáles son los apoyos reales? ¿Se podría estar hablando, por ejemplo, de que el Estado entregue un subsidio definitivo para poder echar a andar la Yo creo que eso, Iván, es posible, pero es más que eso. Yo creo que en Chile hay condiciones económicas objetivas para instalar un área de la economía que tenga que ver con la pequeña y mediana empresa, con las cooperativas, así como existen en muchos países del mundo. Esto no es tan extraño. Si lo extraño es que Chile siga pegado, ¿no? A este sistema de hiperacumulación y de reinversión de capital no en el país, sino que ese capital sale hacia afuera. Eso prácticamente no pasa en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. Pero aquí, a proporción de lo que es el capital especulativo financiero y el capital, entre comillas, productivo, del cual habla Lago Escobar, que es totalmente falso desde el punto de vista económico real, eso no existe. Por tanto, el paso que hay que dar hoy día es transformar a la pequeña y mediana empresa en un sector de la economía en donde se reinvierte capital privado y de Estado. Y de Estado. Entonces uno podría decir, bueno, entonces estamos hablando de capitalismo de Estado, pues si Alemania está hablando de capitalismo de Estado. En Europa todos los gobiernos tienen planes de nacionalización de empresas. Están fortaleciendo el capital de Estado, porque la crisis así lo requiere. Lo que pasa es que en esos países las oligarquías financieras se dan cuenta de que tienen que dar un paso y tienen que abrirse en esa dirección. Aquí en Chile es al revés, es estrictamente al revés. En estos momentos lo que están haciendo es estrujar, apretar, para que se produzca rápido el quiebre, la muerte de este sector de la economía que da una cantidad de empleo enorme, para no reinvertir ni el Estado ni los privados en ese sector de la economía. Si ese es el problema, o sea, tú no lo resuelves de otra manera. ¿Qué significa esto en concreto? Que el Banco Estado, por ejemplo, tiene que cambiar su estrategia completa. El Banco Estado fue reformulado bajo la dictadura de Pinochet y reformulado bajo los gobiernos de la Concertación para bancarizar a todo este sector del país, incluido a las familias pobres y las familias del sector medio. Entonces, yo diría que hay que hacer una matemática, una ingeniería política económica, que yo más bien la veo en lo que ha hecho hace rato, pero no es nada escuchado, gente como Saller, como Fred Davis, como Riesco, y como otros, que Fantuzzi, que han insistido en que en Chile eso sería un plus tremendo, más ahora, para una economía que sí efectivamente necesita capitalizar su producción. Porque de otra manera, lo que se va a hacer es generar, o sea, mira, en vez de ayudar a estabilizar la economía, la están destruyendo. Yo diría, ese es el punto de referencia. Una de las tablas de salvación es capitalizar económicamente en la pequeña y mediana empresa. Una de las tablas de salvación, no es la única, pero una. Pero no lo están haciendo. Entonces eso ya pasa por un sedazo político, por un sedazo ético y por un sedazo oligárquico que es muy fuerte y que hay que simplemente derrotar en Chile. De otra manera, no hay posibilidades de reactivación. Yo los voy a invitar a ustedes, amigos y amigas, a hablar de esta reingeniería, pero ahora desde el mundo de la música. ¿Por qué no?
Estamos conversando con Juan Andrés, con Omar Cid, y la reingeniería la trae nuestro querido amigo Francisco Villa. En unos minutos más, aquí, en Crónica Digital y Crónica Digital Spotify. Nos vemos en unos minutos más. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Quien tanto me anime un soplo de aire, quien tanto me quiere amor que entregar, quien tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a ¿Les gustó, chiquillos?
Bueno, buena la música. Y hablando justamente Muy buena. de ingeniería, Juan Andrés Omar Cid, porque estamos conversando con ellos, analizando la semana política aquí en Crónica Digital, la pregunta, lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, Juan Andrés Omar, esta posibilidad de que la gente saque de sus recursos, de sus fondos de pensiones, el 10% para paliar la crisis, ¿es éticamente correcto? ¿Ah? Es una pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Juan Andrés Omar? Omar, Omar. Mira, bueno, yo creo que esta es una discusión que se viene arrastrando de largo tiempo con el tema de la AFP, ¿no? ¿Qué se hace con la AFP? Evidentemente hay un sector que está dispuesto a fortalecerla, que está dispuesto a que este modelo, ¿no es cierto?, de capitalización individual continúe y que siga siendo el sustento, ¿no es cierto?, del gran empresariado. Y desde ese punto de vista, la defensa, ¿no es cierto?, de esos fondos, la defensa del uso de esos fondos, está en el centro. Hay otros sectores que han propuesto, ¿no es cierto?, diversas salidas, diversas formas, volver, ¿no es cierto?, a un sistema más social de estos recursos, ¿no es cierto?, de que la gente en definitiva tenga una pensión de verdad, con todos los problemas que puede existir, pero que a lo menos pueda llegar a eso. Ahora, la derecha ha sido tremendamente dura en relación con esto. Bueno, las declaraciones de Alamán han sido realmente de una soberbia muy grande, ¿no? No solamente de él, porque hay otros sectores, hay otras derechas también que han dicho, bueno, veamos qué posibilidades hay, aunque las salidas que se están encontrando hoy día también van desde el punto de vista incluso de volver a bancarizar también esos recursos y de, por tanto, entenderlos como préstamos, ¿no es cierto?, a devolver. Lo que significa también, ¿no es cierto?, volver a endeudar a esos sectores que hoy día están doble o triplemente precarizados. Lo que no sé cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de eso, si es que se llega a aprobar una cosa así, pero que va en el rumbo, ¿no es cierto?, de este reseteo económico y que va en el rumbo también de este reseteo político, para volver nuevamente a la misma cosa. Volver, ¿no es cierto?, a este mundo de inicio de los 90, que pareciera ser que esa es la gran ilusión de estos sectores políticos sociales, de esta élite que todavía nos pesa mucho, que se formó, ¿no es cierto?, a partir de este acuerdo nacional del año 85-86. No sé qué piensas tú frente a eso, Juan Andrés. Pero mira, Juan Andrés, pero la pregunta va más concreta todavía, porque todos los apoyos y lo poco y nada que el Estado ha entregado en beneficio a la ciudadanía van a los sectores más pobres. Y hoy día hay un sector de la ciudadanía que no ha recibido ningún apoyo por parte del Estado, y estamos hablando de los sectores medios, y que son hoy día ya, estamos entrando casi al cuarto mes, son los más complicados. En ese contexto, ¿la salida de sacar el 10% del fondo es una salida o cuál es la salida que se ve desde la izquierda o desde el sector en el cual... o sea, mira, Iván, hay denuncias bien fundadas que no han sido desmentidas, pero que en este país, perdona la expresión, con la hipocresía que hay, es impresionante, que el Ministerio de Desarrollo Social, el actual, modificó la cifra y redujo una cantidad muy importante de gente que podía tener acceso a los, entre comillas, beneficios bastante mezquinos que se han dado. Por tanto, yo creo que la realidad es que en Chile incluso, por eso menciono a la FAO, o sea, la FAO es un organismo serio. Puede a alguna gente no gustarle, pero es serio. Cuando la FAO te dice que en Chile se está produciendo una situación que va a derivar en las próximas semanas y meses en más de 1 millón de hambrientos, te está alertando, no te está criticando, te está alertando. Si eso no se quiere escuchar, es porque no se quieren ver las miles y miles de ollas comunes que hay en este momento en Chile, y que tú tienes razón, ya no son las familias extremadamente pobres. Hay muchas familias de los llamados sectores clase media que están recurriendo, que están organizando ollas comunes. Hay muchas, porque han perdido el empleo, porque tienen un endeudamiento muy alto, y lo que están haciendo es postergarle en algunos casos el endeudamiento, pero no condonarlo. Y las familias chilenas en este país tienen un endeudamiento por sobre el 75%. Por tanto, estamos hablando de una situación extraordinariamente crítica y explosiva,
que tiene un impacto social, humanitario, ético y también económico, sin ninguna duda. Ninguna de las dos cosas, este gobierno ni la gente que firmó el último pacto social, el último, yo estoy hablando hace semanas atrás nomás, no lo vieron. De hecho, el senador Montes, alarmado, después dice, aquí venía letra chica, pero no la vio, de nuevo no la vio, de nuevo no vieron, de nuevo, una vez más, o en verdad están por rearticular, como decía muy bien Omar, yo comparto ese diagnóstico, resetear la arquitectura de este capitalismo salvaje. Es decir, yo creo que eso es lo más concreto y lo más realista que vimos. Mira, más todavía, si en ese contexto tú le dices a la gente, como dijo la ministra del Trabajo, la señora Saldívar, de que no se pueden tocar los ahorros porque los ahorros no son de los trabajadores. Sí. ¿Ah? Claro, claro. Ellos no tienen derecho a tocar esos ahorros porque esos derechos se los administra. Ella lo que quiso decir fue eso, miren, aquí quienes le han estabilizado, qué sé yo, los ahorros son las empresas del sistema de AFP. Entonces, yo diría una solución de fondo, que es radical, por cierto, pero es de fondo, porque es solución real, es cambiar el sistema previsional completo. Y propuestas respecto a eso hay varias, no una. El movimiento No Más AFP tiene propuestas sobre eso. Varios partidos políticos tienen propuestas sobre esto. Y son propuestas que tienen una arquitectura muy sólida. O sea, aquí el espejismo de que todo lo que se proponga, a propósito también de lo que decía Omar, o sea, yo escuchaba ayer con asombro y con mucha indignación, pero mucho asombro, al actual ministro de Salud, al Diostor, vuelvo a repetir, no doctor, Diostor, París, descalificar una serie de preguntas que le hicieron colegas en el punto de prensa cuando entregó el balance diario, ayer, pero de una manera muy prepotente. ¿Para qué? Para reafirmar esta idea de que aquí ya poco menos que empezamos de nuevo a salir y qué sé yo, y ya hay señales, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se levantan propuestas como han hecho la mayoría de los partidos políticos, los gremios y sindicatos de la salud, respecto de cambiar la estrategia, este gobierno la estigmatiza, la descalifica. Hacen lo mismo con las propuestas previsionales. Hacen lo mismo con las propuestas respecto de los temas de salario, los temas de ingresos. O sea, hacen todo cuando se levantan propuestas distintas que efectivamente van en la superación de la arquitectura de la acumulación de este capitalismo salvaje. Entonces, yo creo que inevitablemente en Chile, Iván y Omar, estamos llegando a una situación histórica en donde la mayoría del país, yo no tengo ninguna duda, con múltiples voces, está exigiendo la superación de este capitalismo salvaje, y hay una minoría oligárquica con un partido del orden que no solamente está en la derecha, también está en la DC, también está en otros partidos, que lo que están buscando es ayornamiento a este modelo brutal que fracasó y que todavía agudiza más la crisis del país en medio de la pandemia. Yo creo que ahí están las dos dicotomías. Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación
nació al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Para ti, Alexandra Acuña. Yo soy de la generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia Estamos conversando aquí en Crónica Digital con Juan Andrés y Omar Cid, y en ese contexto los quiero invitar a hablar de un tema que tiene que ir más fuera de nuestras fronteras. El tema que ha cursado estos últimos días en todo el mundo, que es que Israel va a ocupar definitivamente todo lo que queda de Cisjordania. Pero antes de irnos fuera de nuestro país, lo invito a escuchar al Pancho Villa otra vez, porque Pancho Villa nos va a hacer el puente Muy bien, pues. Grande Pancho Villa. Grande con él. En unos minutos más con ustedes, estimados hermanos, y ahora vamos a escuchar a Francisco Villa. Hemos vuelto, ya estamos aquí en esta conversación en Crónica Digital con Juan Andrés Lagos, periodista, cientista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y con Omar Cid, poeta, escritor, también cientista político, analizando la semana política. Y hoy día nos vamos fuera del país, viajamos muy, muy lejos, miles y miles de kilómetros, vamos al Medio Oriente, vamos a analizar la situación de Israel y Palestina. Juan Andrés, Omar Cid,
el mundo está entrando en un proceso de movimiento rápido en la geopolítica. ¿Ah? ¿Cómo se lee este actuar de Israel con respecto al pueblo palestino? Mira, yo quisiera dejar a Omar, pero solo plantear un punto nomás. Las miradas del mundo progresista, del mundo que respeta la soberanía de los estados, la democracia, están puestas de los pueblos, están puestas no tanto en el presidente Nerón contemporáneo, que es el presidente actual de Estados Unidos. Porque todos sabemos qué piensa, qué hace y para dónde va este respaldo y este impulso que le ha dado Israel para la anexión de la franja y de todo el territorio palestino. Está claro para dónde va el imperialismo norteamericano en esa dirección, es lo mismo que ocurrió en Libia, en Siria, en fin, el Golfo Pérsico, la zona del Cuerno de África. Está claro la geopolítica del imperialismo norteamericano y del sionismo en esa zona. La política de exterminio sobre el pueblo palestino ha sido recurrente y ahora tiene un punto de inflexión que puede ser definitivo si efectivamente se sigue avanzando en esa dirección. Pero las miradas están puestas en el mundo de Europa, en esos países donde les encanta con su eurocentrismo ponerle nota a las democracias de todo el mundo, a las relaciones internacionales de todo el mundo, pero cuando se trata de estos temas, en verdad la incongruencia de Europa, de esa vieja Europa, de esa Europa neocolonialista, muchas veces, que mira África y mira el sudeste asiático y mira nuestro continente de arriba para abajo, yo diría, le flaquean las rodillas, las piernas y termina respaldando las atrocidades más grandes como la que puede ocurrir en Palestina. Si es que en Europa se llegara a producir algún cambio en este sentido, tambalea un poquito el intento norteamericano y sionista. Pero si Europa da las señales que está dando, que es un silencio cómplice, este genocidio se va a realizar en toda su magnitud. Esa es mi opinión. Omar, dime Mira, tu análisis. bueno, yo comparto que aquí hay una idea, ¿no es cierto? Una concepción de mundo que viene, ¿no es cierto?, de este llamado acuerdo del siglo, y que apunta a tratar, ¿no es cierto?, de fortalecer la posición israelí dentro de este espacio geopolítico con el apoyo indudable de Estados Unidos. Y en ese sentido yo comparto con Juan Andrés que la Unión Europea no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de colocar una voz distinta. Y dentro de América Latina también hay, si uno observa en cuanto a las reacciones de región, también han sido débiles en algunos momentos, salvo excepciones, con mucho silencio. Y eso ha significado, ¿no es cierto?, de que estas políticas coloniales, de que estas políticas, ¿no es cierto?, de subyugar pueblos, se instalen como una forma, como un estilo, un volver también, en cierta forma, a ciertos aspectos del siglo XIX. Volver a ciertos aspectos del siglo XIX, volver a tratar de reorganizar el mapa en diversos lugares. Y eso a partir de estas pretensiones coloniales. Y nosotros tenemos que ver esto con mucha preocupación porque somos países pequeños, porque somos países que desde ese punto de vista no tenemos gran capacidad de incidencia. Sí podemos manifestar ciertos espacios de dignidad que esperamos que ojalá el Estado de Chile pueda hacerlo. Pero hoy también a nivel internacional la política chilena ha dejado mucho que desear. La política internacional desde el punto de vista de Chile ha roto con sus propias tradiciones, elaborada en muchos años de república. Y entonces, desde mi punto de vista hoy día, estamos en un punto de quiebre, en un punto, ¿no es cierto?, donde esta situación de Palestina, en el fondo puede ser el futuro de muchos otros países, de posibles anexiones, de posibles disoluciones de Estado, de posibles alteraciones geográficas, si es que no hay una reacción, una vuelta a un orden. Esa vuelta al orden, hemos hablado de los partidos del orden, de este orden bien extraño
que se está tratando de imponer a nivel mundial, porque todo el mundo está hablando de qué va a pasar después de la pandemia. Pero al parecer en Estados Unidos, Juan Andrés Omar Cid, Trump va muy, muy de caída libre en la encuesta y lo más probable es que vuelvan los demócratas a gobernar en Estados Unidos. Con la llegada de los demócratas, ¿cambiará un poco la relación con América Latina, con el mundo, o se mantendrá esta posición omnipotente de Estados Unidos, Juan Andrés? Iván, mira, ese es un escenario abierto. Hay que tomar en cuenta que se acaba de producir un hecho de estrategia política a nivel nacional, pero también internacional, muy, muy, muy relevante, y es que la propuesta del gobierno de Putin, plebiscitada en Rusia, de que él podía, hay varias reformas a la Constitución, no es una sola, pero todas se centraron en la posibilidad de que Putin pudiera ser reelecto, pudiera seguir gobernando ese país buena parte de la década de que estamos comenzando. Él logró más del 75% de aprobación. Entonces aquí viene la caricatura que hablábamos recién, porque yo se la escuché al Doctor París ayer en el tema de la salud, se la escucho a los, entre comillas, analistas del Partido del Orden, se lo escucho a gente que habla mucho en grandes canales hegemónicos de este país, en fin, de desprestigiar a los pueblos porque finalmente son una manga de tarados, porque ¿cómo se les ocurre darle la posibilidad a un tipo como ese de ser de nuevo presidente de Rusia? Eso les nubla la cabeza, les nubla todo. En Estados Unidos pasa mucho con la élite norteamericana, parte también de esa élite demócrata, que en una parte de la política chilena tiene tanta subordinación y tanta admiración. Pero está pasando eso, o sea, aquí hay actores en la política internacional que son cada día más gravitantes y no menos gravitantes. Rusia es uno de ellos, China es otro. China pasa en este momento a ser mucho más importante desde el punto de vista económico que Estados Unidos para todos los países de nuestra región. De hecho, China es el principal socio comercial de todos los países de nuestra región, tanto bilateral como multilateralmente. Si Bolsonaro, por ejemplo, que ha intentado tirar el mantel respecto de las relaciones económicas con China para tratar de abuenarse con este dictador contemporáneo que está en la Casa Blanca, no lo ha podido hacer porque liquida la economía brasileña. Así de simple. Y no lo va a poder hacer. Está imposibilitado de hacerlo. Europa le pasa algo parecido. Ahí yo diría que hay un cuadro que se analiza poco, pero que tiene incidencia grande, grande en lo que va a ocurrir en el mundo en los próximos años. Yo más bien centro mi esperanza en esa correlación de fuerza que lo que pudiera ser un gobierno demócrata nuevo en Estados Unidos, porque quiero recordar que las medidas más brutales de bloqueo en contra de Venezuela fueron adoptadas por el gobierno de Barack Obama. Claro, es cierto, también fue ese gobierno el que generó una lógica de, a lo menos, ablandamiento mínimo de las relaciones económicas que Estados Unidos ha impuesto con bloqueo a Cuba. Eso también es cierto. Pero también es cierto que el gobierno de Obama nunca finalmente levantó el bloqueo a Cuba. Yo diría que ese es un cuadro muy dinámico, Iván, muy, muy dinámico, pero que en el caso de nuestra región, yo diría que comparto el diagnóstico de Atilio Borón en este sentido. El gobierno de López Obrador en México, el gobierno de Fernández en Argentina, yo creo que el gobierno de Bolsonaro va a la baja, a la caída, el gobierno de Piñera va a la baja, a la caída. Es decir, en los próximos años podrían haber mejores condiciones para reponer este sueño tan realista y tan necesario que se requiere en nuestra región, que es reactualizar e incrementar la CELAC como sistema multilateral y incrementar los sistemas multilaterales y bilaterales como UNASUR, Mercosur, en la dirección de mantener una independencia económica en primer lugar, que ya Salvador Allende en su discurso en las Naciones Unidas lo proyectó con una sabiduría impresionante, que ojalá los que dicen que recogen el legado de Allende lo pudieran considerar, en verdad. Porque ahí Allende habló de que el enemigo principal de los países y de los pueblos de nuestra región no era el imperialismo genérico, eran las transnacionales.
y son esas las que le quitan soberanía económica a las naciones y a los pueblos de nuestra región. Entonces digo esto porque creo que se puede generar efectivamente una situación distinta. Si hay un gobierno demócrata, vamos a ver qué ocurre en política internacional, porque hasta ahora lo que ha hecho el actual presidente norteamericano es tratar de defender posiciones que se le han ido debilitando a pesar de eso, a pesar de lo que ha hecho, del punto de vista económico y político al interior de Estados Unidos. Y esta guerra comercial y económica que desató con China no le está dejando muy buenos réditos a Estados Unidos. Omar, y en el plano latinoamericano, ¿cómo ves tú esta situación con China? Sí, mira, para complementar lo que está diciendo Juan Andrés, que en ese sentido estoy de acuerdo con él. Yo creo que cuando yo estaba hablando de esta idea de volver a un cierto orden internacional, estoy diciendo específicamente, ¿no es cierto?, que se vuelvan a respetar ciertos acuerdos internacionales que se habían firmado y que Trump se ha encargado de ir desmontándolos uno a uno. Pero no es que sea Trump, sino que también es una política, ¿no es cierto?, del Departamento de Estado. Es una visión estratégica, desde mi punto de vista. Y esa visión estratégica tiene que ver, y en qué nos afecta a nosotros como continente, como región, en el hecho de que desde mi perspectiva, en esa visión estratégica, Estados Unidos, ¿cierto?, y un sector también de la Comunidad Económica Europea, por cierto, ven en América Latina un espacio donde poder parapetarse en esta disputa, ¿no es cierto?, a nivel más amplio, a nivel global, que tiene que ver con China y que tiene que ver, ¿no es cierto?, también con Rusia, como tres actores importantes a nivel global y que están hablando de este nuevo orden internacional que está emergiendo. Y que por tanto en este nuevo orden internacional también van a surgir nuevos acuerdos, nuevas miradas, y lo que estamos contemplando hoy día nosotros como simples, comunes ciudadanos, son los conflictos de este nuevo orden que se está dilucidando, por decirlo de algún modo, se está instalando. Bueno, como la semana política termina hoy, para nosotros, pero sigue continuando a esta humanidad que está en su casa, que está esperando terminar esta pandemia, que está luchando contra esta pandemia. Los invitamos a seguir continuando, a seguir viviendo en sus casas, resguardándose, cuidándose, chiquillos y chiquillas, y nos esperamos la próxima semana, en la Semana Política aquí en Crónica Digital, juntamente con Juan Andrés Lagos, Omar Cid. Nos esperamos la próxima semana aquí, en Spotify, Crónica Digital y por supuesto en la red de redes. Muchas gracias, Juan Andrés. Gracias, Iván. Saludos, Omar, que estén muy bien, cuídense. Omar, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Juan Andrés, que estén muy bien. Chao. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.